Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Desde Laboratorios Bagol Paraguay les saluda Óscar Acuña, jefe de producto. Estamos en compañía hoy del doctor César Cabañas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología, también del doctor Luis Monte de Oca, nuestro disertante de la fecha, hoy para hablar un poco acerca de lo que es el cáncer de vejiga no músculo invasivo. Bienvenidos a todos, espero que puedan disfrutar de este seminario web y que también sea de utilidad para la práctica diaria. Doctor César Cabañas, por favor, adelante. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar. Quisiera presentarle al doctor Luis Montes de Oca. Él es un amigo nuestro, conocido. Esperemos que la próxima vez lo tengamos en Asunción, pero en forma ya presencial. Y un breve currículum del doctor. Él es graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, especialista jerarquizado de la Sociedad Argentina de Urología. Realizó su residencia en urología en el Hospital de Clínicas José de San Martín y luego fue como fellow a la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos. Se desempeñó durante años en la sección de urooncología de la división urología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Urología y de varias sociedades científicas. Esperemos que la próxima vez sea nuestro miembro honorario también de la Sociedad Paraguaya de Urología. Así es que, doctor Luis, un gran placer de tenerlo acá virtualmente en Asunción. Y bueno, le escuchamos muy atentamente. Muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y a César por esta presentación. Bueno, Oscar, vos me digas cómo seguimos. Adelante, por favor, doctor, le escuchamos atentamente. Bueno, me decís, César, Oscar, si se escucha bien. Se escucha perfecto, doctor, le escuchamos. Bueno, ante todo, agradecer a la gente toda de Synergion Biotech de acá de Argentina y también a los organizadores de Bagó allá en Paraguay, a todos los miembros de la Asociación Paraguaya de Urología y fundamentalmente a todos los colegas urólogos, a los cuales algunos conozco personalmente, que se han tomado este momento ya seguramente después del trabajo para escuchar esta charla. El tema que nos trae hoy acá es fundamentalmente la BCG en el cáncer de vejiga músculo invasivo. Estos son mis conflictos de intereses. Esta es la imagen del CDU, en el cual soy director del Centro de Urología CDU de Buenos Aires, junto con mis socios Edgardo Becher y Marcelo Borghi. Funciona como un hospital de día con cirugía ambulatoria y desde ya estamos invitados a cualquiera de ustedes que pase por Buenos Aires para visitarnos. Bueno, indudablemente el cáncer de vejiga es un problema, ¿no? Mundialmente en el 2019, 550.000 casos, 80.000 las series que tenemos en Estados Unidos, con una mortalidad de 17.000 por año, y se calcula aproximadamente, ustedes saben que a veces nos fallan acá en nuestro país un poco las estadísticas, pero calculamos aproximadamente 1.300 muertes por año. Este es un diapositivo viejo que siempre cuando doy una charla de cáncer de vejiga me gusta presentarla, porque creo que existen genes en el urotelio normal que son susceptibles para desarrollar dos enfermedades totalmente diferentes. Uno, un carcinoma papilar superficial de bajo grado,
y en otros casos desarrollar un carcinoma in situ o un tumor infiltrante de vejiga. O sea que probablemente todo lo que es la capacidad tumorogénica, la capacidad de invasión o de infiltración muscular, la producción de metástasis, sean pasos que intervienen en la progresión, que están bajo controles de genes específicos. Acá solamente, fíjense todo lo que tenemos. Perdón, me fui a la anterior. Fíjense acá todos los que tenemos de datos como para el diagnóstico. Para nosotros acá en la Argentina, todos están fuera del alcance, salvo la citología urinaria. Yo creo que con una citología urinaria, con un muy buen patólogo entrenado, es un excelente muestreo que tenemos para a veces el diagnóstico y para el seguimiento de nuestros enfermos. Por lo tanto, me quedo solamente para jerarquizar la citología. Hoy cambiamos un poquitito la terminología, no músculo invasor y músculo invasor. Tenemos por lo menos la suerte que son tumores no musculoinvasores o superficiales entre el 60 y el 80% de los casos, TA70, T120 y 10% se acompañan de carcinoma in situ y 20% son musculoinvasores, que es a lo que tenemos que tratar de no llegar. Pero lamentablemente, como les dije anteriormente, con estos genes probablemente el cáncer de vejiga muchas veces nace muchas veces como músculo invasor. Estoy hablando frente a urólogos y por lo tanto esto es bastante lógico para ustedes, que los objetivos que tenemos para el tratamiento del cáncer superficial de vejiga son, por un lado, erradicar los tumores existentes, por otro lado, prevenir las recurrencias, por otro lado, la prevención de la progresión de la enfermedad, y todo esto nos tiene que llevar a una disminución de las necesidades de cistectomías. Por lo tanto, el tratamiento primario, ustedes bien lo saben, es la resección endoscópica transuretal. Importante resecar la lesión en forma completa y biopsia de toda zona sospechosa de la vejiga. Hay algunas recomendaciones que hablan de que la resección tiene que ser en bloc, otros que puede ser en la primera parte superficial y después las profundas. Yo entiendo que resecar en bloc es complicado y lo podemos hacer en tumores pequeños o menores a los 2 centímetros, a pesar de ser alguna recomendación. Es muy importante qué debe informar el urólogo en su protocolo quirúrgico. Esto es muy importante porque generalmente la primera endoscopía, la primera resección endoscópica es lo que nos va a definir la biología y la agresividad del tumor. Por lo tanto, debemos de informar el número de formaciones tumorales, si el aspecto es sólido o papilar, si es sesilo-pediculado, el tamaño, la ubicación, el aspecto superficial o profundo. Todos ustedes saben claramente, y esto fue reportado, que hay una excelente correlación entre lo que observa el urólogo y lo que nos dice el patólogo. Es decir, hay mucha correlación que cuando vemos realmente un tumor superficial de bajo riesgo, podemos tener esa correlación con la anatomía patológica o cuando es de alto riesgo e infiltrante. Pero también le debemos exigir al patólogo y al patólogo le debemos exigir que nos informe si hay o no compromiso de la mucosa, si hay compromiso del corion y si hay compromiso del muscular o existen fibras musculares en la muestra, el grado celular, si es de bajo o alto grado, y la presencia o ausencia de carcinoma in situ. También nosotros tenemos que ayudar al patólogo de tratar de darle buenas muestras, y a veces nos pasa que por ahí entregamos muestras muy electrocoaguladas, o sea que es importante entregar un buen material. Acá solamente para demostrar algunos cambios que ha habido en la literatura después del año 2004, donde los patólogos nos informan o lesiones planas con atipía, el carcinoma in situ, y después las lesiones papilares, donde nos puede informar la presencia de papiloma o informarnos una neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad,
que serían los que antes llamábamos los grado 1, o el carcinoma papilar de bajo grado y el carcinoma papilar de alto grado, que es la nomenclatura hoy que trabajan los patólogos. Y en el último tiempo, nosotros toda la vida hemos estado acostumbrados a hablar de tumores de bajo riesgo y tumores de alto riesgo, y hoy hablamos también de un riesgo intermedio. Es muy fácil, puede haber diferentes criterios, ya sea de la Asociación Americana, la Europea o NICE, pero básicamente tenemos que tener que en los tumores de bajo riesgo son aquellos tumores de bajo grado o tumores solitarios o tumores de menos 3 centímetros y ausencia de carcinoma in situ. Si nos vamos al otro extremo, al alto grado, y ya es más fácil, son tumores de alto riesgo, ya sean pueden ser TA o tumores que presentan carcinoma in situ o que hayan fallado a la BCG, o tumores que sean mayores de 3 centímetros o tumores T1. Y agregamos un riesgo intermedio. Para la IUA lo hace muy fácil, dice los que no están en el bajo grado o el riesgo grado son riesgo intermedio. Así que nos tenemos que quedar dentro de todo tumores solitarios de bajo grado, tumores de menos de 3 centímetros, o pueden ser tumores TA de bajo grado, aunque sean multifocales, o tumores de bajo grado que sean T1. Todos tienen que tener, obviamente, la ausencia de carcinoma in situ. Y esto es importante, y acá se lo resumo: de bajo riesgo solitario, primario, TA de bajo grado menor de 3 centímetros, riesgo intermedio, TA de bajo, o fundamentalmente que puede ser TA de alto grado, pueden ser múltiples y más grandes, y riesgo intermedio cualquier T1 o alto grado, o que incluya carcinoma in situ. ¿Y esto por qué es esto importante? Porque si ustedes pueden observar entre el bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, el gran índice de recurrencia que podemos tener al año, 15, 40 y 60%, y también el riesgo de progresión, 0,2% en los de bajo riesgo, o sea, tenemos la tranquilidad cuando tenemos un bajo riesgo, 5% en riesgo intermedio, pero ya casi un 20% en alto riesgo. Y esto también nos va a permitir de cómo vamos a hacer el control, donde vamos a ser un poco menos rígido en los de bajo riesgo, donde podemos hacer una endoscopía a los 3 meses para evaluar si quedó algo de tumor, y si es negativa a los 9 meses y después anualmente. Y nos vamos al extremo, donde vamos a hacer cistoscopía trimestrales durante los 2 primeros años, cada 6 meses, cada 5 años y luego anualmente. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al tema del tratamiento, si tenemos en cuenta la NCCN? Fíjense que prácticamente en todos los casos, cuando hablamos de que existe un alto grado o un carcinoma transicional que invade el corion, o cualquier evidencia de carcinoma in situ, si bien está la evidencia de que puede haber una quimioterapia intravesical, prácticamente en todos los casos prefieren la BCG como tratamiento. Es decir, que cuando tenemos tumores de bajo riesgo, se habla, y lo vamos a hablar, de una inmediata instilación de quimioterapia. Ahora voy a hacer alguna disquisición sobre este tema. En tumores de riesgo intermedio ya podemos hablar de la instilación inmediata, pero seguida de instilaciones de quimioterapia durante un año, y ahí es la importancia del riesgo intermedio, que se pueden hacer dosis completas de BCG durante un año. Pero cuando tenemos tumores de alto riesgo, como habíamos hablado anteriormente, el tratamiento primario es la BCG a dosis plena, y fundamentalmente, como observaremos, el mayor beneficio lo van a tener aquellos pacientes que pueden cumplir 3 años de
de tratamiento. Es decir, que ustedes bien saben que las indicaciones del tratamiento endocamitario son aquellos tumores de alto grado, tumores con infiltración de corion, la presencia de carcinoma in situ, los tumores multicéntricos, los tumores recidivantes o los tumores mayores de 3 centímetros. Estas son las generalidades como tratamiento de indicación endocavitaria. Y creo que es muy importante buscar el carcinoma in situ. Muchas veces el patólogo solamente tiene la muestra periférica y a veces tenemos que hacer un mapeo o biopsiar cualquier zona sospechosa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos carcinoma in situ, si uno lo deja a su libre evolución o desconocimiento de que existe, tenemos un muy alto índice de recurrencia, tenemos la probabilidad de progresión a cáncer invasivo, y esto puede llevar a muerte por progresión de la enfermedad y la necesidad de una cistectomía en pacientes que solamente fueron tratados con resección endoscópica. Por lo tanto, cuando tenemos la presencia de carcinoma in situ en tumores de alto grado o infiltración de la lámina propia, esto incrementa la progresión de la enfermedad prácticamente en un 65% a los 5 años. Por lo tanto, creo que es muy importante en tumores de alto riesgo, especialmente cuando hacemos la resección, tener en cuenta de hacer un mapeo para determinar si hay carcinoma in situ. Cuando tenemos un cáncer no músculo invasivo, en la primera resección importante, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener algunas certezas de estar completamente seguros. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones de una segunda resección endoscópica dentro de los 60 días aproximadamente? Bueno, obviamente, cuando tenemos una resección incompleta, que nos da la impresión que no hemos resecado toda la lesión, cuando tenemos lesiones grandes, cuando tenemos tumores de alto grado o T1 y cuando hay ausencia de músculo. En estos casos conviene una segunda resección endoscópica. Yo lo único que quiero remarcar acá en ausencia de músculo, y esto está en la experiencia clara de ustedes y la experiencia personal, lo que yo decía, la alta correlación que tenemos de lo que vemos, es decir, si yo voy a ver un tumor tomato pequeño, fimbreado, con un pedículo de milímetros, que apenas lo tocamos con el ansas y se desprende, y yo en realidad ahí no me importa tener músculo en la muestra, ni siquiera sé si haría una resección más profunda. Yo creo que en ese caso, con una resección, una buena electrocoagulación de la zona, por eso es importante definir en el protocolo quirúrgico cuáles las características. Ese sería el único punto donde no me importaría que el patólogo me informe o no si hay músculo. Esto es importante porque esto trae ventajas, porque podemos detectar estadio T2 en los casos que yo mencioné de RTU hasta en el 25% de los casos. Y también podemos eliminar el tumor residual, ya sea en un TA o un T1. Las series son muy variadas en cuanto a la cantidad, 80% realmente me parece un exceso. Y esto es importante también porque si hacemos una RTU y esta RTU es negativo, esto nos va a mejorar la respuesta a la BCG y vamos a tener una mejor supervivencia libre de recurrencia. Entonces creo que es muy importante seleccionar los pacientes en los cuales a los 60 días antes de definir un tratamiento, de hacer una nueva resección endoscópica. Ustedes saben muy bien las opciones de tratamientos endovesicales con quimioterapia, mitomicina, hoy ya prácticamente es histórico la driamicina, la tiotepa, la doxorubicina y la inmunoterapia, la BCG, y recuerdan que en algún momento se intentó con interferón, pero hoy prácticamente la inmunoterapia la manejamos con BCG. Por lo tanto, cuando ya el patólogo nos informa que estamos ante la presencia de un carcinoma no musculoinvasivo, TA de bajo grado, nos podemos plantear la observación o una mitomicina post-RTU.
Es indudable que si observamos las guías nos recomiendan una quimioterapia endovesical inmediata para reducir el riesgo de recidivas. Pero yo acá quiero expresar las dificultades. Esto es muy lindo decirlo, pero en la práctica es muy difícil cumplirlo. Primero, nuestro sistema social en la Argentina no nos otorga una droga oncológica si no tenemos un diagnóstico de certeza de una resección endoscópica que nos diga que tenemos un tumor. Por lo tanto, es difícil que nos obtengan la mitomicina. En otros lados, de acuerdo al lugar de trabajo, la farmacia no tiene la posibilidad de otorgarnos mitomicina si no la tenemos pedido de antemano. O sea que esto es muy bueno decirlo, pero en la práctica es difícil. Y por otro lado, a veces nos pasa que tenemos el riesgo de si tuvimos una perforación vesical o una hematuria, que si bien la evidencia es 1A y una recomendación A, me parece que lo utilizamos realmente muy poco. También como tenemos tumores de alto grado, hubo un reporte donde decía que haciendo un lavado importante con una solución salina, podría mejorar también los índices de recaída. Y hubo un estudio en el cual se comparó la instilación única de gemcitabina solamente con un lavado continuo y demostró que en aquellos pacientes de bajo grado no músculo invasivo, la instilación inmediata dentro de aproximadamente las 12 horas con gemcitabina reducía el riesgo de recurrencia de la enfermedad en aproximadamente 4 años. Estoy hablando en tumores de bajo riesgo, pero vuelvo a decir que esto es poco practicable en nuestro medio. ¿Qué nos pasa con los tumores de alto grado? Ya sea que tengan o no carcinoma in situ. Y acá no tenemos duda, desde el primer reporte de LAM, la BCG y como veremos, el mantenimiento. O sea que tenemos que tener el concepto de generar una resección endoscópica completa y la inducción de la BCG con un mantenimiento. Esto provoca una reducción del riesgo de recibida prácticamente en un 50-70% de los casos y una reducción del riesgo de progresión casi en un 40% de los casos. Por lo tanto, tenemos que, si tenemos en cuenta las evidencias en pacientes con riesgo intermedio o alto riesgo, la aplicación de BCG luego de la resección endoscópica es más efectiva que la resección endoscópica sola o la resección endoscópica más quimioterapia con un nivel de evidencia de 1A. También que conviene que la BCG se haga con un esquema de mantenimiento, también con una evidencia de 1A y que 3 años es más efectiva que 1 año en pacientes con alto riesgo, pero no en tumores de riesgo intermedio, también con una evidencia de 1A. Recordar algunas cuestiones que han cambiado con respecto a la terminología. Recordar la regla llamamos 5+2, por lo menos al menos 5 de 6 en la inducción y al menos 2 de 3 en mantenimiento. ¿Por qué remarco esto? Y lo veremos en los efectos adversos. Hay en muchos casos que hay efectos adversos, que por ahí no se puede hacer una sexta dosis de la inducción, y si hicimos 5 dosis la podemos considerar como un ciclo completo. Igual en muchos casos me ha pasado que en el mantenimiento un paciente viene con efectos adversos y no puedo aplicar una dosis, y en muchos casos aplicando solamente 2 dosis en el mantenimiento me quedo tranquilo. ¿A qué llamamos refractario o no respondedor a la BCG? Que es aquel paciente en el cual persiste un tumor dentro de los 6 meses de la última aplicación de una BCG,
o que aparezca un T1 de alto grado después de la inducción dentro de los 3 meses. O sea, a estos los vamos a llamar refractarios, que los vamos a diferenciar del recaído, que es la reaparición luego de 6 meses de haber tenido una remisión completa. Esta recaída puede ser temprana, entre los 6 y los 12 meses, intermedia entre los 12 y los 24 meses, y tardía más de los 24 meses. Y el concepto de intolerancia, que es cuando tenemos efectos adversos o una vejiga pequeña que ha provocado una retracción en el cual no tenemos una capacidad adecuada para que mantenga la BCG. Entonces, recordar estas definiciones, porque esto nos va a definir que en algunos casos podemos hacer retratamiento con BCG. Bueno, es algo increíble, lo charlaba un poquitito antes con César, de empezar con la charla, cómo desde el primer reporte de Álvaro Morales en el año 1976, donde hace la primera aplicación de BCG, creo que fueron unos 20 pacientes aproximadamente, pasaron 40 años y la BCG sigue siendo el tratamiento estándar en los pacientes de cáncer no invasivo de alto riesgo o carcinoma in situ. Y ha servido y ha sido uno de los principales tratamientos para demostrar que la inmunoterapia es efectiva y ayudó para la inmunoterapia, para el estudio de la inmunoterapia en otros tumores. Por lo tanto, yo creo que la utilización de BCG en el tratamiento del carcinoma uroteriano ha sido uno de los mayores sucesos en la historia de la inmunoterapia en cáncer. Es como que fue el inicio del avance de la inmunoterapia. Ya se había visto con aquellos pacientes con la BCG en las cuales se habían hecho estudios con melanomas o con leucemias, donde se veía que aquellos modelos de ratones en los cuales habían estado en contacto con BCG tenían menores riesgos a tener tumores. Bueno, existen varias cepas. Recordemos que la cepa original de BCG nace en el Instituto Pasteur en el año 1921, con atenuación de diferentes pasajes del bacilo, de un bacilo que fue aislado de una mastoiditis tuberculosa de una vaca. Hoy podemos decir que prácticamente el 90% de la producción de la BCG están fundamentalmente en la cepa Pasteur, la cepa Glaxo, la cepa Tokio, la cepa Rusia. La cepa rusa es la que nos trae hoy a esta charla. El Carcivac es una BCG rusa que es comercializada o producida en la India. Y la BCG danesa, ¿no? En la Argentina hemos tenido experiencia con la BCG Pasteur, con la BCG danesa y dentro de poco con la BCG Rusia. Los números que muchas veces se llaman es la cantidad de cultivos que se fueron realizando para atenuar la dosis. A mí siempre me gusta remarcar cuál es el mecanismo de acción de la BCG. Entonces, para que la BCG actúe, primero tenemos que tener una BCG viva y atenuada, pero tenemos que tener un sistema inmunitario adecuado. Entonces, la BCG tiene que estar en contacto con las células uroteliales y tiene que estar en contacto con las células tumorales. Esto lo logramos por
una unión con una glucoproteína que se encuentra en la matriz extracelular del epitelio urotelial, denominada fibronectina, y también se integra otra sustancia que une a la BCG, que es la integrina. Esto va a generar que se produce un mecanismo de internalización. Este mecanismo de internalización va a generar en la pared muscular una gran estimulación inflamatoria, y esta estimulación inflamatoria va a inducir una gran llegada de leucocitos, y dentro de estos leucocitos fundamentalmente linfocitos, granulocitos y macrófagos. Y esto es importante ya porque de entrada estos se pueden detectar a las pocas horas en la orina del paciente. Esto va a desencadenar un gran reclutamiento de diferentes sustancias, especialmente linfocitos T. Tenemos que recordar que el efecto de la BCG o el efecto inmunitario es un efecto de células T. Y esas células T fundamentalmente son CD4. Si bien existen CD8, pero fundamentalmente CD4, y esto va a producir una marcada producción de citoquinas, varias interleuquinas, factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, el factor estimulante de granulocitos y de macrófagos, y todo esto va a desencadenar una respuesta inmune donde van a intervenir también las células natural killer, como les dije, los linfocitos CD8, los macrófagos también producen una internalización de la BCG, y el macrófago de por sí provoca un efecto citotóxico, y también una familia de las citoquinas, que es el TRAIL, que es un ligando de familia también de la necrosis, del factor de necrosis tumoral, que provoca una estimulación de la apoptosis de las células tumorales. También hay que recordar las células dendríticas. Cuando se produce el efecto de la BCG, aumenta, y estas células dendríticas se activan y también son un estimulante para la producción a través de los linfocitos T de todas las citoquinas, interleuquinas que hemos mencionado. Y todo esto va a provocar un efecto tóxico, que es el efecto antitumoral. Por lo tanto, ustedes ven que si bien la BCG podría llegar a tener un efecto sistémico inmunitario, hay 40% de pacientes que tenían una reacción a la BCG subcutánea negativa, la positivizan, que es lo que llamamos la MANTU, que eran negativas y positivizan, pero no vemos que no haya ningún efecto sistémico que tenga un efecto antitumoral. Por lo tanto, el efecto inmunitario es local. Y esa es la importancia, por lo cual cada tanto tenemos que provocar un repique, una reactivación del sistema inmunitario, y es la base del mantenimiento para el cáncer de vejiga. A veces nos preguntamos las cepas en cuanto a la efectividad, en cuanto a la seguridad. Yo hoy puedo decir que prácticamente todas las cepas son eficaces para el tratamiento, que no hay una superioridad marcada entre una y otras. La actividad puede ser diferente. Por ejemplo, las cepas más tempranas, como la rusa, que sería el Carcivac, hay algunas evidencias que son agentes inmunoestimulantes más potentes que células más tardías, pero
Hay cepas que son más reactogénicas, o sea que pueden tener mayores efectos adversos, pero en general podemos decir que el tipo de cepa no hay una correlación exacta en que haya una relación con los efectos adversos. No hay grandes reportes que marquen que una sea mayor o sea menor, pero obviamente evaluar protocolos con distintas cepas, con distintas dosis, es prácticamente difícil de evaluar. Es decir, que no va a haber un protocolo para una BCG Glaxo, una BCG rusa o una BCG Pasteur. Todas van a ser el mismo esquema de acuerdo a la disponibilidad de BCG que nosotros tengamos. O sea que en pacientes con carcinoma in situ podemos decir que la respuesta completa con BCG es un promedio de un 70%. Y la probabilidad de estar libre a los 5 años es de no llegar al 15% con doxorubicina y es prácticamente 45% con BCG, y todos los estudios comparativos que evaluaron la BCG en comparación con tiotepa, doxorubicina, mitomicina, en todos los casos la BCG fue superior. Por lo tanto, todos los estudios a largo plazo demuestran que una protección prolongada de la recurrencia tumoral, así como también una reducción de la progresión y de la mortalidad, que es lo que tenemos que tratar para evitar las cistectomías y disminuir la mortalidad. Cuando se comparó la BCG en pacientes de alto riesgo no músculo-invasivo, cuando se compararon con BCG y sin BCG, o sea, no comparado acá con mitomicina como vamos a ver, o sea, con BCG o solamente la resección endoscópica, fíjense en la diferencia marcada de las curvas con respecto a la recurrencia, las diferencias marcadas con respecto a la progresión y las diferencias con la mortalidad cáncer específica. Por lo tanto, no queda ninguna duda que la BCG es superior al tratamiento de resección endoscópica sola. Ahora, cuando hacemos un metaanálisis y comparamos la BCG con la mitomicina, todos los autores en el metaanálisis, acá tenemos la línea del 1, nos están marcando el beneficio que tiene la BCG. Y si vemos el artículo de Donald Lam de la Universidad del Sur de California, vemos que el tiempo de recurrencia y el tiempo a la primera recurrencia cuando el tiempo a la primera recurrencia cuando no tenemos BCG de mantenimiento o BCG de mantenimiento, la diferencia también es realmente muy marcada y tenemos prácticamente un 32% de reducción de riesgo de recurrencia con BCG de mantenimiento frente a la mitomicina. Es decir, que aunque hagamos BCG con mantenimiento o mitomicina con mantenimiento, las diferencias son marcadas en cuanto a la superioridad del beneficio que tiene la BCG. O sea que la BCG ha mejorado su eficacia y la inducción solamente con 6 semanas es un tratamiento que no es óptimo. Por lo tanto, Lam del Southwest Oncology Group, que fue el gran padre, diría, del régimen de mantenimiento, propone el régimen de 6+3, o sea, los pacientes reciben una inducción semanal por 6 semanas de BCG, seguido de 3 instilaciones, una semanal por 3 a los 3 y a los 6 meses, y luego se hacen 3 instilaciones cada 6 meses
hasta cumplir 3 años de tratamiento. Estos pacientes presentaban una recurrencia significativamente más baja y también cuando había una recurrencia más tardía que aquellos recibieron solo la inducción. Sí tenemos que tener en cuenta que por los efectos adversos, no todos los pacientes pueden cumplir los 3 años, se calcula aproximadamente entre 70-80% pueden cumplir los 3 años y con ciclos completos. Recuerden que yo les había mencionado que muchas veces no es necesario hacer la totalidad de las dosis. Este es el esquema que ustedes van a ver, ya hablando específicamente de Carcivac, el esquema que les va a ayudar, la pirámide, para saber los momentos, al tercero, al sexto, y luego cada 6 meses hasta llegar a los 3 años. Yo habitualmente lo que hago es entre cada una de las instilaciones, hago una endoscopía y rutinariamente tomo una muestra por lavado directamente en la cistoscopía para hacer un PAP urinario por lavado. Lo hago en forma rutinariamente. Los primeros controles, especialmente los 2 primeros controles, especialmente cuando ha habido carcinoma in situ, en general hago una biopsia o un mapeo de la vejiga. Ahora, si la evolución es favorable y estamos teniendo PAP negativos, recuerden que el PAP tiene una altísima sensibilidad para tumores de alto riesgo, es decir, los controles posteriores los hago directamente con cistoscopía y una muestra de lavado por PAP. Si ese PAP es negativo, lo sigo de esa manera sin biopsia. Si ese PAP es positivo, no voy a dejar de hacer la instilación propia, pero en el próximo control voy a hacer un mapeo vesical para ver si hay presencia de carcinoma in situ. Bueno, se van a encontrar con tres frascos. En cada uno de esos 3 frascos vamos a instilar una solución salina estéril. Esto nos va a llevar a tener 1 mililitro, luego de que se diluye el componente y a continuación, una vez obtenido el líquido, volvemos a extraer toda la BCG completa y la vamos a colocar en una bolsa con una solución estéril que tenga entre 50 y 60 mililitros, y esa es la solución que vamos a colocar dentro de la vejiga. O sea que estos pacientes es conveniente que ustedes les digan que 2 horas antes o 3 horas antes no ingieran líquido para que de esa manera no llenen mucho su vejiga para poder contener la BCG durante 2 horas. De tal manera colocamos un catéter en forma aséptica, habitualmente un catéter K30, no sé si es la equivalencia allá en Paraguay, y lo que hacemos es vaciar completamente la vejiga por si quedó algo de residuo. Y ahí, lentamente o por gravedad, colocamos los 60 centímetros cúbicos de la solución salina, donde va a estar la BCG, y se le aconseja al paciente que no ingiera líquidos durante ese tiempo y que a las 2 horas ya empiece a orinar. Siempre se ha recomendado los cambios de posición, cada 15 minutos aproximadamente. Yo realmente, si uno quiere lo hace, pero realmente no es algo que se lo remarque a los pacientes. Yo creo que la vejiga está vacía, perfectamente hay contacto de la BCG con todas las paredes de la vejiga, y no es algo que sistemáticamente le diga a los pacientes que se tienen que quedar acostados y rotando para que las diferentes paredes de la vejiga tengan contacto con la BCG. Un dato que acá les quiero remarcar, y es un dato práctico que ustedes pueden tener, que interrogar al paciente antes de
preparar la BCG. Es decir, cuando un paciente viene ya se le ha aplicado la primera, la segunda o la tercera dosis de BCG, por ahí el paciente nos refiere en el interrogatorio que está con una marcada reacción irritativa, con marcada frecuencia, marcada urgencia, que tuvo fiebre o que está con una hematuria, y eso es, como vamos a ver, una contraindicación de aplicación, y sería una pena que ustedes ya hayan preparado la dosis de BCG antes de tener este conocimiento, y esto llevaría a inutilizar esta dosis de BCG con la pérdida, con el costo y haber perdido una dosis. Yo en mi práctica, hoy me manejo con un enfermero, si no es el médico, para que haga este interrogatorio antes de preparar la BCG. ¿Por qué? Van a haber efectos adversos que son los frecuentes, y yo diría que son los efectos adversos que no nos debemos preocupar, y hasta diría que son efectos adversos que nos están marcando una respuesta inflamatoria, y yo diría que hasta nos está marcando una mayor activación del sistema inmunitario. Van a ver que en la mayoría de los casos el paciente nos va a referir a algún grado de disuria, de frecuencia, hematuria algo menos frecuente. En algunos casos nos puede referir hasta una fiebre de hasta 38 grados, creo que nos tenemos que preocupar y que uno lo puede manejar con un paracetamol o un ibuprofeno, y a veces nos refiere como un cuadro similar como a un cuadro gripal, con un dolor muscular, náuseas en poco tiempo en los casos. Generalmente estos son efectos adversos, no son complicaciones de la BCG, y que generalmente ya a los 2 días generalmente disminuye. Ahora tenemos efectos adversos, y yo les puedo asegurar que en prácticamente un poquito más de 30 años de haber practicado la BCG, desde que la teníamos en el Hospital Malbrán, hemos visto prácticamente todos, absolutamente todos los efectos adversos, como temperaturas arriba de los 38 grados, o una prostatitis granulomatosa, alguna hematuria importante, artritis, hepatitis, epidimitis, retracción vesical, leucopenia, neumonía, algún absceso renal, una obstrucción uretral por edema. Edema lo he tenido en una oportunidad donde he tenido que colocar doble J, sepsis, y tuve un caso en mi vida de muerte por BCG. Pero fíjense que si estamos mirando los porcentajes, abro la fiebre mayor a 4.2, prácticamente todos están en el 0, o sea, menor al 1%, o sea, que son efectos adversos los severos, que son raros de ver. Cuando no hablo de los primeros efectos que había dicho leves, que creo que es la propia reacción de la BCG, pero en algunos casos prácticamente iniciamos isoniazida de 300 miligramos día, perdón, ahí está, miligramos día, y la duración va a depender de los síntomas. Puede llegar a extenderse a 3 meses, y en general lo puede manejar perfectamente el urólogo sin necesidad de un infectólogo. Ahora, a veces conocemos que algunas cepas son sensibles a cipro, y muchas veces cuando vienen con un efecto, a veces probamos directamente con cipro, y si el paciente mejora, se lo trata como una infección urinaria habitual, y muchas veces el bacilo es sensible al cipro. Ahora, si persisten los síntomas, es importante tratar precozmente. Eso es un concepto que quiero transmitir, que para evitar complicaciones severas conviene tratar precozmente. Ya cuando los síntomas son severos, ya tendremos que manejar 3 drogas, isoniazida, rifampicina, etambutol. Acá yo ya me manejo directamente con un especialista en infectología. He tenido algunos casos, no han sido muchos, donde hemos necesitado hasta 6 meses de tratamiento. Y en el caso de sepsis, como le dije, lo hemos observado muy poco. En mi vida realmente, como les dije, una muerte
y 2 cuadros así sépticos, ya que requiere internación, medidas de sostén, 3 drogas y el agregado de corticoides. O sea que en la prevención de estos efectos adversos, esto tienen que tener muy en claro. Primero, no aplicar BCG ante un cateterismo traumático. El cateterismo debe ser lo más suave posible, lo más lubricado posible, y bueno, es una pena que ya está la BCG preparada, pero si tenemos un cateterismo traumático, que sale hematuria, una ureterorragia, no apliquen BCG porque las complicaciones pueden ser severas. Generalmente no iniciar BCG antes de las 3 semanas de la resección endoscópica, algunos dicen 2 semanas, yo habitualmente me manejo entre 3 y 4 semanas. No aplicarlo si un paciente ha venido con la resección y todavía tiene unas marcadas síntomas de cistitis, o si viene con una hematuria, o ya está en mantenimiento, suspendemos ante una reacción severa. Esto es obvio, no aplicarlo en pacientes debilitados o inmunodeficientes, y cualquier reacción sistémica requiere un tratamiento precoz. Eso creo que es algo que es muy importante. Y es muy importante que lo maneje inicialmente el urólogo, porque si el paciente concurre a una guardia, por ahí no están tan al tanto del tratamiento con BCG, y hasta por ahí hasta le piden un cultivo de BCG con lo que va a tratar, y se lo va a tratar con drogas como si fuese un cuadro séptico de una infección urinaria, y donde se debe tratar inicialmente con antituberculostáticos. No quiero dejar de mencionar cuando fallamos con la BCG, y comentarles que ya en enero de este año la FDA aprobó el pembrolizumab en aquellos pacientes de alto riesgo no músculo-invasivo que no han respondido a la BCG y no aceptan o no son candidatos para hacer una cistectomía. Es efectivo y probablemente sea la terapia de futuro en el cáncer. Obviamente tiene las contras, la toxicidad, el tratamiento endovenoso, que vamos a depender de un oncólogo clínico. Pero si tenemos en cuenta que llegó para todas estas drogas el atezolizumab, el nivolumab, el pembro, el durvalumab, el abelu, así como llevaron para el músculo invasivo, se viene obviamente para los tumores no invasivos, refractarios o no respondedores a la BCG, como les dije, ya aprobados para el pembro, ya aprobado desde enero, que se hace cada 13 semanas hasta que haya toxicidad o haya progresión de la enfermedad, o 2 años de tratamiento. Y en este momento en el Centro de Urología, en el CDU, estamos con un protocolo ante recaídas y fracasos de la BCG con nivolumab. Pero bueno, esto ya sería otro tema. Por lo tanto, yo creo que los mensajes que tenemos para destacar es que la BCG es el tratamiento estándar para el cáncer superficial de vejiga de alto grado desde hace más de 40 años. Recordar que el mantenimiento es superior a la inducción, que debemos tomar todas las precauciones que mencioné para evitar los efectos adversos de la BCG, y cuando hay complicaciones se deben tratar precozmente los efectos adversos de la BCG. Bueno, el miércoles nos encontramos en la Bombonera, ya sea Argentina o Paraguay. Esperemos que solamente sea una unión entre hermanos, y les agradezco muchísimo la atención y espero que haya sido útil esta presentación. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente conferencia. Yo, discúlpame, Oscar, César, aprieto Stop Share ya, ¿no? Salgo. Se puede apretar. Sí. Perfecto. Ahí te veo perfecto, César. Bueno, espero que haya sido interesante y que haya cubierto un poquitito las expectativas, y bueno,
Recordarle en la última diapositiva, para los que no son futboleros, que el próximo miércoles en la Bombonera juega Paraguay-Argentina. Ahí estaremos. Con Berizzo, vienen con Berizzo, vienen con un argentino, vienen con Berizzo. Quería hacerle una pregunta. Cuando habla del tratamiento inmediato, post-RTU, ¿a cuánto tiempo se refiere? ¿Dentro de las 24 horas, post 24 horas? Considerando el temor, yo particularmente en mi experiencia tuve con BCG 2 casos que desangraron bastante y por supuesto uno muchas veces o cree que es porque la cirugía o no cauterizamos bien o porque justamente es de la reacción inflamatoria a la BCG inmediata. ¿Cuándo considera usted perdón, vamos a ver, yo no sé si entendí bien. Cuando yo hablaba de tratamiento inmediato dentro de los tumores de bajo riesgo, de empezar dentro de las 12 horas, me refería fundamentalmente a la mitomicina, ¿no? Con respecto a la pregunta de la BCG, que creo que va definido a la BCG, yo creo que está entre los 3 y las 4 semanas, pero es muy importante lo que César decías, que el paciente no tiene que tener hematuria, no tiene que tener todavía los efectos irritativos. O sea, que yo creo que 3 semanas es un buen tiempo, por supuesto con un cultivo negativo. Si todavía el paciente no se ha recuperado de su resección endoscópica, prefiero esperar un tiempo más. ¿Y tiene algo que ver algún tiempo de recibir la histología? ¿Realmente importa si es de bajo grado o no? ¿O generalmente se demoran en hospitales por X motivo? ¿Usted cree que tenemos que esperar esa histología antes de comenzar o podemos comenzar de acuerdo a nuestra experiencia de lo que vemos que pudo haber sido algo muy superficial o de bajo grado o algo un poco más sólido, no tan velloso, etcétera, que solemos ver en las recepciones? Y yo creo que lo ideal, obviamente, es esperar la anatomía patológica, ¿no? Es decir, sabemos, si bien está la correlación, que tanto usted o cualquiera de los urólogos presentes tengan la experiencia, y la realidad es que nosotros en el caso particular en la Argentina y en el CDU tenemos la posibilidad de tener la anatomía patológica, saber que nos encontramos primero con un carcinoma no musculoinvasivo y saber que es un tumor de alto grado para realizar la BCG. En mi caso particular nunca he comenzado una BCG sin tener la anatomía patológica. Y recordemos que también que por ahí, de acuerdo a las características, vimos la importancia que tiene la resección, o sea que muchas veces la BCG no la voy a hacer en la primera resección, porque si me viene un tumor de alto grado, T1, y bueno, ya hemos visto el beneficio de volver a realizar una RTU a los 45 o 60 días, y ahí con esa anatomía patológica empezar con la BCG. Correcto. Hay una pregunta de la audiencia que se refiere al uso de la quimioterapia hipertérmica. Yo creo que se refiere más al uso de radiofrecuencia intravesicales para tumores que no responden o a la BCG o a la mitomicina. ¿Tiene algún conocimiento, algún comentario? Nosotros absolutamente ninguna experiencia, pero la termoterapia basado con la quimioterapia, con algunos autores, ha tenido resultados, pero fundamentalmente para tumores recaídos de menor grado. Lamentablemente la experiencia, no solamente en el grupo nuestro, sino en cualquier grupo en la Argentina, no hemos tenido experiencia con la hipertermia. Correcto. Y hay otra pregunta que dice la diferencia de usar una dosis de 80 miligramos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que uno de los temas de utilizar una dosis menor de BCG
Yo creo que ha venido fundamentalmente por el tema de la carencia, es una opinión personal, ¿no? De la carencia de BCG que hay en el mundo. Acá, no sé, la Argentina vamos siempre al revés, porque BCG no nos falta, nos faltan otras cosas, pero no nos falta BCG. Pero en el mundo hay una gran carencia de BCG y yo creo que los artículos han demostrado, que hemos tenido de trabajar con menor dosis de BCG, creo que han sido por este motivo. Se ha demostrado que prácticamente los efectos adversos de dosis total a dosis baja no tienen una diferencia estadísticamente significativa, y los beneficios, tenemos que saber que los beneficios son con mantenimiento y con dosis total. Si por ahí estuviésemos con un grado intermedio, lo podría llegar a aceptar, pero realmente si tenemos la posibilidad de dar dosis total, yo no dudaría en dar dosis total. Correcto. Yo creo que eso explica un poco la otra pregunta que dice si hay diferencia en el tratamiento de inducción por motivos cualquiera, si eso empeora o no el pronóstico. César, César, no te pude escuchar, pero por un problema mío que acaba de sonar el timbre y habrán escuchado la perra. Estoy cerrado, pero si me podés volver a repetir la pregunta. No, digo que responde un poco la siguiente pregunta de un colega que habla de si se difiere el tratamiento de inducción, ¿eso puede empeorar el pronóstico o no? No, yo no creo, o sea, diferir la inducción, uno tiene que pensar que el problema fundamental son los efectos adversos y las complicaciones que tiene la BCG. Entonces, si yo voy a diferirlo, es porque pienso que voy a tener mayores complicaciones si voy a aplicar la BCG. Es decir, diferir una semana o 2 semanas, yo no creo que sea un tema tan importante, y al contrario, preferiría esperar si el paciente no va a tener, si va a tener efectos o irritativos, o persiste con una infección urinaria, o esté con hematuria. Lo ideal, yo digo 3 semanas, pero en algunos casos se ha aplicado a la 4ª semana o a la 5ª semana, y la verdad es que no tenemos estudios que puedan decirnos con evidencia si empezamos 3, 4 o 5 semanas, si hay una diferencia en los resultados a largo plazo, ¿no? Y acá una última que dice si podría repetir otra vez el sistema de aplicación. Creo que eso nos va a llegar y o sea, vamos a tener todo documentado, así como lo explicó. Bueno, el sistema de aplicación, ustedes van a recibir por cada dosis 3 frascos. La BCG es liofilizada, entonces tenemos que aplicar en cada uno de esos frascos 1 centímetro de una solución salina estéril, y una vez que se diluye, volvemos con una jeringa a tomar el centímetro de cada uno de los frascos, o sea que vamos a tener una jeringa con 3 centímetros. Esta jeringa lo vamos a aplicar en una jeringa, yo generalmente utilizo una jeringa de Toumey, donde ya tengamos entre 50 o 60 centímetros de esa solución salina, y ahí aplicamos la BCG, ya tenemos el catéter colocado, colocamos la vejiga con el catéter y dejamos que caiga con gravedad o con una muy leve presión. El sistema es muy sencillo y habitualmente cualquier enfermero calificado lo puede llegar a aplicar. Les quiero aclarar que
en mi época inicial, los primeros años, yo preparaba la BCG, yo colocaba el catéter y yo aplicaba la dosis, de tal manera que esto lo puede hacer el médico o puede perfectamente un enfermero calificado sin que sea un especialista en BCG realmente puede aplicar la droga con total seguridad. Bueno, yo creo que está casi todo aclarado. Justamente acá recibo un mensaje de Berizzo y dice que va a llevar muchas veces que para bloquearle a Messi para que no se distribuya su juego, dice. Se me cortó un poco, César. No, le decía que Berizzo me dice que va a llevar muchas veces que para bloquear el juego de Messi. Ah, justo se me cortó, se me cortó la imagen. Va a costar, creo que van a tener que traer mucha BCG para salir airosos de la Bombonera, ¿eh? Así mismo. Muchas gracias, profesor. Muy amable por estar con nosotros esta noche. Realmente creo que aprendimos bastante, una excelente charla. Y muy agradecido también a la gente de Bagó que permitió esta reunión entre ustedes y nosotros. Así es que le agradezco infinitamente en nombre de la Sociedad Paraguaya de Urología y todos los que participamos esta noche de su excelente charla. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, yo también agradecerle, Oscar, agradecerte a vos, a toda la gente de Synergium y de Bagó por esta invitación y realmente ha sido un placer haberlo compartido con ustedes. Doctor Luis, doctor César, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, doctor Luis, por la excelente disertación y doctor César por ayudarnos con el debate. Bueno, agradecerles a todos por la presencia, a todo el equipo de Synergium también que nos estuvo apoyando y bueno, a todo el equipo de Laboratorios Bagó Paraguay que estamos ahora con este lanzamiento y que esperamos que sea de provecho y de utilidad para toda la práctica diaria de la clase médica. Bueno, les esperamos próximamente con más de este tipo de charlas, de conferencias y bueno, que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.